adoramos a nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de un evento en la vida de los discípulos que definitivamente dejó una marca en sus vidas. Ustedes saben que hay eventos en nuestra vida que hacen tremendo impacto, que nos impactan emocionalmente, que nos recordamos del evento, de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, hay eventos que vienen en nuestra vida personales o tal vez nacionales que nos podemos acordar exactamente lo que estábamos haciendo cuando estalló ese problema, esa situación, etc. Por ejemplo, y esto es tal vez para algunos de nosotros que tenemos unos añitos, pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando explotó el Spaceship Challenger? ¿Se acuerdan de eso? All right. De los que se acuerdan a dónde estaban cuando oyeron las noticias. ¿Se acuerdan de eso? Yo estaba estudiando, me acuerdo, yo estaba estudiando en mi cuarto, estaba en la universidad, oí eso, miré el televisor y ya quedé impactado con esas noticias y las imágenes. Algo más reciente, ¿cuántos de ustedes se acuerdan a dónde estaban cuando oyeron las noticias de las torres en Nueva York, los aviones a las torres? ¿Cuántos se acuerdan de ese evento? ¿Y cuántos se acuerdan a dónde estaban o qué estaban haciendo? Son momentos en que algo emocional nos da un golpe y queda puesto eso en nuestra cabeza, en nuestros corazones. Yo todavía me acuerdo allá en Miami hace unos años cuando tenían al muchachito Elian González, que había venido en balsa y Miami estaba ardiendo porque nadie quería que se llevaran al pobre niño, y ahí estaba Janet Reno y los federales que querían ir a agarrarlo, y se formó tremendo show que casi nada más que en Miami pasa. Y bueno, me acuerdo ir a un restaurante favorito mío, Sergio's Cafetería. Ay, qué rico el desayuno de Sergio. Entonces llevé a mi hijo ahí, miré y tenían televisor, y esa misma mañana habían entrado y agarrado al pobre niño para zumbárselo a Cuba. Y me acuerdo dónde estaba. ¿Por qué? Porque para mí eso fue impactante, que se hubieran llevado a ese niño y de la forma que lo hicieron. Todos nosotros tenemos momentos así, sea noticias nacionales o en nuestra propia vida, que algo pasa y nos quedamos con eso en la mente. Y vamos a hablar de un evento que definitivamente los discípulos fue un gran impacto en sus vidas. Los invito a mirar en Mateo 17, Mateo capítulo 17. Y si se les olvidó su Biblia, tienen Biblia abajo del asiento, pueden buscar ahí. Es página 1021 en una de las Biblias nuestras, página 1021 en nuestra Biblia. Vamos a acordarnos que en Mateo 16, que lo estudiamos hace poco, cuando hicimos la serie de las cosas de Dios, que Cristo les advirtió a los apóstoles que Él iba a Jerusalén, iba a sufrir, iba a morir, pero iba a resucitar. Y ellos quedaron bien entristecidos por esas noticias. Y Pedro fue tan valiente que aún reprendió a Cristo diciendo: ¿Cómo qué estás diciendo? Eso no puede ser así, tú no vas a morir. Pero eso se le quedó en mente a ellos que Jesús iba a morir. Así que después de oír esa advertencia y ellos estando tristes, ¿qué pasó? El evento que vamos a leer. Mateo 17:1. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, le dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús le encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús:
¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Señor, en esta tarde queremos glorificarte, bendecirte, queremos entender tu palabra. Queremos entender cómo tu palabra nos aplica. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Pon nuestro corazón blando para que podamos oírte, entenderte, obedecerte y amarte. Señor, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Aquí Jesús lleva a sus discípulos más íntimos, los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Siempre que había algo bien íntimo para hacer, o un milagro grande o oración en el jardín, era estos tres que Cristo traía. Y Él les va a dar un regalo, un evento que jamás se iban a olvidar. Vamos a regresar al pasaje. En el versículo 2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Qué significa transfigurarse? Transfiguró. Viene de una palabra griega que es metamorfo, que es cambiar de una forma a otra. De cambiar de una forma a otra. De donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. Y es lo que le pasa a la mariposa. ¿Qué es la mariposa antes de ser mariposa? Un gusano. Gusano feo, gusano que si nos cruza nos estorba y la pisamos para que no nos estorbe más. Pero va de algo un poco feo a algo lindo, como una mariposa que vuela por ahí y nos deleita el corazón. Hay un lugar ahí en Callaway Garden que tiene una partida de mariposa. Pero es cambiar de una forma a otra forma. Dice que Cristo se transfiguró. Fue de una forma, su cuerpo terrenal, que era un cuerpo perfecto, diferente al de nosotros, en el sentido de que nosotros nos enfermamos, pero era un cuerpo terrenal, humano, pero Él nunca se enfermaba. Sería buenísimo tener ese cuerpo nosotros, pero no es así. Somos pecadores y tenemos la enfermedad dentro de nosotros. Pero Cristo fue transformado de un cuerpo normal, humano, a un cuerpo glorioso, majestuoso, algo glorioso. Se transformó en la persona o en el cuerpo que Él va a tener en el cielo, en realidad la que ya tiene en el cielo. Y dice, seguimos en versículo 2, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Después dice que de repente habían dos personas extra. Los discípulos no eran los más inteligentes, pero sabían contar. 4 de ellos subieron la montaña y de pronto hay 2 más. ¿Y quiénes eran? Moisés y Elías, conversando con Jesús. Ahora, esta historia está llena de simbolismo. Y aquí Moisés y Elías representan algo del Viejo Testamento. Moisés representa la ley. Dios le había dado la ley a Moisés, la ley que los israelitas tenían que cumplir. Y Elías representa a todos los profetas. Muchas veces en el Nuevo Testamento lees la Biblia y dice la ley y los profetas, la ley y los profetas, porque en eso se encierra el Viejo Testamento. Así que vemos el Viejo Testamento representado por Moisés y por Elías. Hay otros que dicen que Moisés también representaba a los creyentes que habían muerto en el pasado y que iban a morir y encontrarse con Cristo en el cielo un día. Y que Elías representaba a los creyentes que cuando Cristo viene nos vamos a ir con Él para el cielo, porque Elías nunca murió, fue trasladado al cielo. Así que Él representa a aquellos que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Digo nos vamos porque todavía tengo esperanza. Es que Cristo venga y nosotros nos encontramos en el cielo y esta cosa de muerte se puede quedar a un lado. Vamos a ver. Pero la presencia de estos dos demuestra el cumplimiento de Cristo de la ley y los profetas. Él cumplió toda la ley. Cristo no tenía pecado. Todos los requisitos de la ley Cristo lo cumplió. Es el único ser humano que puede decir que Él puede demandar entrar al cielo porque Él cumplió toda la ley. Claro, Cristo era el Dios hombre, era todo Dios y todo hombre en su cuerpo. Él cumplió toda la ley y Él cumplió todas las profecías.
Dios había dado muchas profecías en el Viejo Testamento acerca de qué mirar para saber quién es el Mesías, quién iba a ser el Cristo, el que iba a morir, el que iba a rescatar a la nación. Y Él lo cumplió todo. Entonces, como costumbre, uno de los apóstoles habla y dice algo. ¿Y quién era? Nada menos que Pedro, el que siempre hablaba, el que siempre tenía algo que decir o hacer. Versículo 4, Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Qué es un albergue? Eran viviendas temporales. Lo que él estaba diciendo: podemos recoger aquí algunos palos, tal vez algunas palmas si lo había ahí arriba, y vamos a hacer 3 viviendas pequeñitas, uno para ti, para Moisés y Elías. Esto viene a ser como un tent, right? Como una tienda de campaña, donde uno no va a vivir ahí, simplemente es algo temporario. Cuando uno va camping, uno no se lleva ladrillos y concreto, no, llevas una tiendita de campaña porque vas a estar ahí 2 o 3 días nada más. Esto es lo que él está hablando. Hey, vamos a hacer una tiendita aquí. ¿Para qué? Para quedarnos 2 o 3 días y pasarnos días con estos dos. Imagínense, eso es buena idea. Imagínense ustedes si Moisés viniera aquí y se pasaría 2 días con nosotros. Todas las preguntas que le podemos hacer. Oye, ¿cómo era el faraón? ¿Qué tipo de gente era? ¿Verdad? ¿Qué tipo era terco? ¿Verdad? ¿Y cómo era eso de pasar el mar Rojo? ¿De qué altura era el agua esa? ¿Qué experiencia? Y tú viste cuando el agua le cayó a los egipcios. Dime acerca de eso. Sería maravilloso hablar con Moisés y con Elías. Elías que vio fuego caer del cielo. Sería buenísimo. Eso es lo que Pedro parece que estaba pensando. Vamos a hacer aquí tremendo camping trip y después hacemos hot dogs y marshmallows. Pero se le aguó la fiesta. Versículo 5 dice: mientras estaba aún hablando Pedro, apareció una nube luminosa con luces que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. En otras palabras, Pedro y los otros dejen de estar fijándose en Moisés y Elías. Este es mi Hijo, Jesús es mi Hijo, escúchenlo a Él. Enfoquen su corazón en mi Hijo Jesucristo. Versículo 6, al oír esto, los discípulos se prostraron sobre su rostro, cayeron cara abajo, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a más nadie. Esto fue un breve pero poderoso evento. Esto es un evento que tal vez duró 1 minuto, 2, 3, no sabemos cuánto, pero esto no fue de horas, esto no fue de día, esto fue un momento, pero le impactó el corazón a ellos. La pregunta tiene que ser: ¿por qué? ¿Por qué de la transfiguración? ¿Por qué Cristo hizo esto? Dice que los llevó a una montaña alta. Esto no fue de 2 o 3 pasitos. Esto fue tiempo, tal vez horas, yendo allá arriba, en un lugar solitario y con propósito. ¿Por qué? Yo les voy a dar 4 ideas que yo tengo acerca de por qué la transfiguración. Así que hay que recordarse el estado de ánimo de los discípulos. Tristes, medio que deprimidos, porque por lo que Cristo había hablado de que iban a Jerusalén, iban a sufrir y Él iba a morir. Así que primero, asegurarle a los discípulos del futuro glorioso de Cristo. Asegurarle a los discípulos, traerle ánimo a su corazón de que el futuro de su Señor, de Cristo, iba a ser uno glorioso. Otra vez, versículo 2, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la nieve. Él no iba a quedarse como Jesús, el que ellos estaban mirando, el cuerpo normal. Él iba a ser glorioso, un cuerpo nuevo, una gloria que iba a salir de él. El apóstol Juan, después de muchos años, ya cuando estaba viejito, tuvo una visión, Apocalipsis, y Dios dejó que Juan viera la gloria y viera a Cristo en su gloria. Y vamos a leerlo y comparar un poquito en Apocalipsis 1. Esto está en su boletín. Quédense ahí en Mateo 17 en su Biblia, porque vamos a seguir refiriéndonos a eso. Todos los otros versos están en el boletín. Mira lo que Juan vio. Dice que allá en el cielo oyó él una voz. Dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro.
En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanco como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Me imagino que cuando los 3 discípulos, los 3 apóstoles vieron a Jesús en esa montaña, tal vez no se describió exactamente, pero aquí vemos cómo era el sol, que todo brillaba. Ellos vieron a Cristo en su gloria. Y Juan aquí nos describe allá en el cielo cómo es que Cristo se aparece. Si hoy mismo fuéramos a la presencia de Dios en el cielo, viéramos a Cristo de esta manera, brillando. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a Jesús? ¿Cuántos quisieran ver a Jesús hoy mismo, que Él descenda y venga? No es que nos vamos a suicidar ni nada, queremos verlo de una manera así más dramática, ir para el cielo. Y esto es como lo vamos a ver. Un día vamos a estar con Él. Y quieren que le diga una cosita extra, una cosita bien emocionante. Y es que Cristo, en la Biblia, el apóstol Juan dice que un día nuestro cuerpo también va a ser transformado y nos vamos a parecer a Él. Así que gracias a Dios que cuando lleguemos al cielo no vamos a tener el carapacho ¿ok? Yo sé que ustedes, algunos hacen pesas y se creen bien guapos. Olvídense de eso, ¿ok? Eso, todos vamos a agarrar músculo, pero vamos a brillar como Cristo. Vamos a esperar ese glorioso día. Algunos perderán peso, otros ganarán peso. Vamos a estar en shape. All right. Vamos a la segunda razón por la transfiguración. Asegurarle a los discípulos de la conexión de Jesús con el judaísmo histórico. Esto era una aseguranza a estos discípulos. Acuérdense que todos eran judíos. Todos eran judíos. Esto todo pasó en Jerusalén o alrededor, en Israel. Y para los judíos era bien importante que el Mesías esté conectado con el pasado. Jesús no era un judío independiente que venía a formar una religión nueva. No, Él era el cumplimiento de todo lo que ya venía andando. Moisés representaba otra vez la ley, Elías los profetas. Cristo vino y Él cumplió toda la ley, todos los profetas, todo lo que las profecías del Viejo Testamento. Ahora, había una profecía que en particular que estos discípulos como que tenían un poco duda. Fíjense otra vez en versículo 10 de Mateo 17. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? ¿Y esta profecía? ¿Cómo encaja esto con tu venida, etcétera? Y era verdad, los maestros de la ley estaban correctos. Ellos sacaban esto de Malaquías 4, 5 y 6 y se los puse ahí. Y esto es lo que el profeta Malaquías había escrito: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Ahora, ¿qué es el día del Señor, día grande y terrible? Quiero decirle varias cosas aquí. El libro de Malaquías es el último profeta, el último libro del Viejo Testamento. El último profeta que nosotros sabemos que habló de parte de Dios. Después de Malaquías hubieron 400 años entre Malaquías y nuestro Señor, la llegada de Cristo en el planeta Tierra. Se llama el tiempo silencioso, el tiempo donde aparentemente Dios no le estaba hablando al pueblo. Así que lo último que el pueblo oyó es que Elías iba a venir antes del gran día del Señor, y ahí lo describe como día grande y terrible. Otra cosa que hay que entender, debemos entender, para los judíos el gran día del Señor es cuando iba a venir el Mesías, el Cristo, iba a redimir su pueblo, y entonces iba a implantar su reino. Era todo un evento en la mente de ellos.
nosotros sabemos que Cristo viene en dos eventos, la primera venida y la segunda. La primera ya vino a morir por pecado, resucitó, y ahora estamos viviendo en una era que los judíos no sabían que existía, no sabían que iba a venir, la era de la iglesia o la era de la gracia de Dios. Son los 2000 años que estamos viviendo. ¿Sabe Dios cuánto más? No sabemos, nadie lo sabe. Hasta mañana, tal vez. All right, vamos a ver. Pero esta época de los años de entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, los judíos no sabían nada de eso. Por eso cuando leemos la Escritura, tantas veces los discípulos le preguntaban a Cristo: oye, ahora vas a implantar el reino, ahora lo vienes a hacer. Después resucita, Hechos 1. Cristo viene y les habla y ahora lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque en la mente judía el evento, el día del Señor, era en realidad un evento. Cristo iba a venir, juicio sobre la tierra, el reino. Ellos no podían ver el tiempo en que nosotros estamos pasando ahora, la era de la gracia o de la iglesia. Así que la profecía sí era que Elías tenía que venir antes del Mesías. ¿Y qué hace Cristo? Les explica. Versículo 11 otra vez. Sin dudas Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que le estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el cumplimiento que Elías iba a venir. Ahora, yo no creo que es que Elías reencarnó. No vamos a meternos en eso, ¿ok? Pero que vino en el espíritu de Elías. En realidad, Lucas 1:17, no lo tienen que buscar, me oyen, un ángel vino y le profetizó a los padres de Juan el Bautista y dijo que él iría primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. En otras palabras, que él iba a venir con la misma fuerza, con el mismo poder, con el mismo espíritu que Elías mismo. Si uno mira la manera en que Elías, Viejo Testamento, se comportaba, cómo hablaba, qué decía, en cómo se enfocaba, y vemos en Juan el Bautista, los dos tenían un ministerio o una personalidad que eran bien similar. Eran hombres que hablaban lo blanco blanco, lo negro es negro, disparaban, no decían muchos chistes en sus prédicas, era así la cosa, y eran los dos de ese tipo de espíritu. Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía, y lo dijo Jesucristo. Así que el problema era que los judíos, los maestros de la ley, simplemente no estaban entonados en sintonía con Dios, entendiendo que Juan era el cumplimiento de la profecía. Pablo, cuando él confió en Cristo, él iba a las sinagogas de diferentes ciudades y siempre predicaba ahí primero. Y le agarré un pedazo de lo que él dijo en Hechos 13. Vamos a ver lo que él utilizaba para convencer a los judíos de que Jesús era el Cristo. Dice: hermanos descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, ¿qué es la próxima palabra? Cumplieron, al condenarlo, cumplieron la palabra de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. ¿Qué dice Pablo? Cristo es el que cumplió todas las profecías del Viejo Testamento. Y aquí yo creo que Dios le está diciendo a estos tres apóstoles: Cristo es el cumplimiento. Cristo no está inventando algo nuevo, sino que es el cumplimiento de todo lo que Dios estaba haciendo en el mundo, desde Adán y Eva hasta Abraham, donde Dios le dice que de sus descendientes iba a tener descendientes como las estrellas, iba a salir un Salvador
de ahí Isaac, Jacobo, Israel, todas las profecías. Cristo simplemente estaba viniendo en línea con todo lo que Dios había estado haciendo desde la creación. Estaba conectado, pueden confiar en Él. Vamos a la tercera razón. Asegurarle a los discípulos que la conexión de Jesús con Dios el Padre. Que Cristo estaba conectado con Dios, con el Padre, que no era separado, otra vez que no era un judío que estaba independiente haciendo lo suyo. Versículo 5, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, obviamente la voz del Padre: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Una vez más, Dios confirmando el ministerio de Cristo. Este es mi Hijo, óiganlo a Él, escúchenlo. Tan temeroso fue esa voz. Yo sé que en mi casa algunas veces cuando truena, algunos que otros, no voy a decir nombre, casi como que se quieren esconder abajo del sofá. Bueno, una voz así es la que vino, y estos tres hombres quedaron cara al piso, aterrorizados, y tuvo que venir Jesús y tocarlos y decirles: oye, no teman, y levantarlos para irse. Pero Dios el Padre confirmando: Cristo está conectado conmigo, pueden creer en Él. No todos los Mesías pueden decir eso. ¿Qué hay otros Mesías? Bueno, hay alguna gente, Mesías modernos, gente que han dicho que son Mesías, que no pueden decir que una nube vino sobre ellos, que Dios le habló, que transfiguración. No sé si se acuerdan de este individuo que hablé hace un rato atrás. Este individuo, aprieta el botoncito, there you go. Individuo, all right, el famoso José Luis de Jesús Miranda. ¿Por qué siempre lo agarro con este? Porque el tipo es de Miami también. Yo pensaba que todos los locos mesías eran de California, pero este nos cayó por allá. Pero y si se fijan, dice Jesucristo, hombre. Él decía que era el hombre Jesucristo, que Él era Cristo en la tierra, que Él iba a traer un gobierno nuevo. Pero no sé si saben, yo cuando fui a Miami hace poco me enteré que el hombre murió. Acaba de morir en Texas, en un hospital, pero no querían decírselo a los fieles, porque tú sabes, Jesucristo hombre no debe estar muriendo en un hospital así, ni sabe exactamente de qué murió. ¿Alguien sabe ahí? No, cirrosis de hígado, mucha tomadera, Bueno, así que, pero murió. Hasta la mujer puso, ex mujer, porque ya esta mujer no podía con el Jesucristo hombre, era demasiado. No sé si era demasiado hombre o Cristo, pero se divorció y puso un YouTube video de que sí, que se había muerto. Pero bueno, falsos mesías, no hay transfiguración, no hay voz del cielo, solamente les espera lo que Dios tiene para ellos por engañadores. Cristo está conectado a Dios el Padre. Vamos al último punto: asegurarle a los discípulos de la resurrección de Jesús. Asegurarle a los discípulos de la resurrección. Otra vez el versículo 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús le encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucita. Y después Pedro sí habló de la transfiguración en sus epístolas. Pero una vez más Cristo les recuerda que Él va a morir, pero que va a resucitar. En la Biblia encontramos por lo menos 4 veces que Cristo le dice lo mismo: vamos a Jerusalén, voy a sufrir, me van a matar, pero voy a resucitar. Pero ellos paran de oír en el momento de que me voy a morir. En la resucitación como que nunca filtra, all right? Más que oyen que voy a sufrir y me van a matar. Y eso siempre le trae tristeza, y es entendible. Cristo siendo su maestro, su Señor, todo lo que ellos habían sentido de Él y visto, y el decir que Él iba a morir era difícil para ellos. Pero después que Cristo muere, pero resucita, y el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, mira lo que pasa en Hechos capítulo 2, la primera prédica de Pedro, después que él ve a Cristo resucitado. Dice así, versículo 32: a este Jesús Dios lo resucitó. Ahora está con más ánimo. Y de ello todos nosotros, todos los apóstoles y otros, somos testigos. En otras palabras, lo hemos visto. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido,
ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Versículo 36, por tanto sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él es el Mesías, el que vino a morir, pero es Señor también. Él es Dios hecho carne. El Cristo resucitado ahora está sentado a la diestra del Padre en toda su gloria. Y un día viene a recogernos una vez más. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy. Los discípulos en estos últimos días antes de ir a Jerusalén tenían un peso en el corazón, triste por lo que iba a pasar a Cristo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está triste? ¿Tienes un peso en tu corazón, tal vez por tu salud? Yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por situaciones bien difíciles de salud. Tal vez preocupado por finanzas, tal vez preocupado por escuela, algunos jóvenes y tal vez algunos no tan jóvenes están yendo por la escuela. Tal vez eso es un peso en tu corazón. Tal vez la circunstancia de la vida no parece que está a tu favor. Bueno, Cristo quiere hoy traerte confort a tu corazón, tranquilidad, aseguranza de que Él todavía está vivo, de que Él está al lado del Padre sobreviviendo tu vida, mirándote de allá arriba y adentro de nuestro corazón para animarte con la transfiguración. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo tiene la aprobación de Dios el Padre. Vive en su gloria, vive en nuestro corazón y nos promete que vamos un día a resucitar con Él. Quiero dejarle con esta promesa, porque mira las primeras 3 palabras de Juan 14, 1 al 3. No sé qué, no se angustien. Le dijo esto a los apóstoles, no se angustien. Nos sigue diciendo esto mismo a todos nosotros, no se angustien. Hay problemas en la vida, sí. Hay enfermedad, hay situaciones. Hey, welcome to the club. All right? Todos tenemos situaciones difíciles. Muchas veces pasamos un problema para en un mes empezar con otro. Hey, esto es la vida. Pero estas promesas son sólidas y son eternas. No se angustien. ¿Por qué? Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. En la casa de mi Padre hay muchos cuartos, muchos apartamentos, condominios, lo que sea. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es la promesa de Cristo. No se angustien. Claro que hay problemas. Claro que hay situaciones. No se angustien. Yo voy para el cielo, voy a preparar tremendos lugares para ustedes. ¿Para qué? Para que a donde yo esté, ustedes también estén. Un día vamos a estar con el glorioso Cristo que acabamos de leer, en todo su esplendor. Y nosotros vamos a brillar también. Tal vez no tanto como Él es Dios, ¿right? Pero vamos a tener un cuerpo nuevo, sin dolor, sin ningún fastidio, sin que me duela ni el dedo meñique. Vamos a estar totalmente glorificados en la presencia de nuestro Señor. Y Él quiere que nos enfoquemos en esa realidad, en esa eternidad y no en todos los problemitas que tenemos aquí. Problemitas, oremos, pero enfoquemos nuestros ojos en el Cristo que hoy mismo se sienta a la diestra de su Padre en toda su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias te damos que tú nos dejaste tu palabra, tu promesa. No se angustien. Señor, te confesamos, somos débiles. Todos nosotros somos débiles, Señor. La angustia viene rápido y viene demasiado a menudo a nuestro corazón. Cualquier cosita nos saca, Señor, nos saca de nuestro enfoque espiritual, Señor, y empezamos a dudar y empezamos, Señor, a quejarnos, Señor. Pero gracias que tú estás sentado a la diestra del Padre en toda tu gloria, brillando como el sol, y que tú nos dejaste la promesa de que un día vamos a estar contigo y eso va a ser por una eternidad. Señor, te esperamos. Te decimos como la canción, que vengas ya. Señor, ven y sácanos de aquí. No hay nada en este mundo que valga más que tu presencia en nuestra vida, que estar contigo por una eternidad. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.